Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy domingo, en este domingo muy especial, te dedicamos 15-20 minutos a la meditación de la palabra. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, debido a que dentro de pocos días, estamos ahorita en el mes de marzo, creo que en el mes de abril se celebran, entre comillas, la mal nombrada, a mi modo de entender la Biblia, la Semana Santa, que no fue tan santa, fue terriblemente terrible. Los padecimientos que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo y por nosotros, justamente fue para cumplir las profecías que se habían dicho sobre Él. Por favor, el tema de hoy es los avisos de Jesús, de sus padecimientos y de su muerte, desde luego en la cruz del Calvario. Busque usted conmigo en Mateo capítulo 17, versículo 22. Aquí empieza el Señor Jesús por primera vez a anunciarles a sus discípulos qué es lo que le espera a Él en el futuro. Dice así la palabra: Jesús anuncia otra vez su muerte. Versículo 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. El Señor Jesús ya empezaba a avisarles a sus discípulos sobre su muerte, su padecimiento. Entonces vuelvo a Mateo capítulo 20 y en el versículo 17, y el título tiene: nuevamente Jesús anuncia su muerte. Versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y si usted sigue leyendo su Biblia, va a ver de que Mateo, después del capítulo 17, versículo 17, ya no dice más. Sin embargo, el Señor Jesús ya les estaba anunciando. Como para nosotros también, hermanos, ya los tiempos nos anuncian de que algo tremendamente espiritual va a suceder. No se sabe si será mañana, si pasado mañana, ni cuántos años sucedan más adelante. Pero todo esto ya vislumbra, mis queridos amigos y hermanos, la venida del Señor. Ya los dolores de parto de la humanidad ya desde hace años ya viene padeciendo. Hoy mucho más. Ya se nos está anunciando. El Señor Jesús les dijo de que iba a padecer Él, lo iban a agarrar preso. Quisiera yo analizarle algo junto con ustedes.
Y le debo de decir que en el caso personal mío, nosotros no celebramos la tal, como le digo, Semana Santa, como le dicen, porque fue una semana de oprobio, de dolor, de tristeza para nuestro Señor, naturalmente para sus discípulos y todo lo que lo acompañaban a Él. Fue lo más doloroso que pudo haberle sucedido. Pero el Señor Jesús les venía anunciando. Ya leímos el capítulo 17 de Mateo. Y se entristecieron, dice, grandemente. Y ahí se terminó. Logramos llegar al capítulo 20 y volvemos a leer donde el Señor con más especificación les dice lo que va a suceder. Y fíjese que no se nota en los siguientes versículos que sus discípulos se interesaran más. ¿Por qué, Señor? Mira, sentémonos, explícanos bien todo esto. No se lee en la Biblia. Dice, nuevamente estoy en Mateo capítulo 20, versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, ya van para Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes religiosos, a los escribas religiosos, y le condenarán a muerte. Imagínese que le diga a alguien: fíjate que me quieren matar y todo eso. Uno ¿cómo le diría yo? Se preocupa, pues ¿y qué pasa? Y esto y lo otro. Pero mire, ellos ni se inmutan. Y le dice el Señor Jesús: y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, lo golpeen, pues lo vituperen, le azoten, ¿se entiende? Lo azotaron, y le crucifiquen. ¿Sí? Muerte en la cruz. Mas el tercer día resucitará. Bien. Dice que de esta forma ya el Señor Jesús ya va de camino a Jerusalén. Ya va para allá. Entonces, el Señor les dice esta por tercera vez. Esta fue la tercera vez que Jesús les habló a sus discípulos sobre su muerte. Mire, hago una corrección, porque también está en Mateo 16, 21. Permítame entonces completar la información que intento yo darles. Efectivamente, Mateo 16, 21, esa fue la primera vez. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, hermanos, ya el Señor Jesús les estaba anunciando esto. En el capítulo 17 es la segunda vez, y en el capítulo 20 es la tercera vez. Entonces, dice que 3 de sus discípulos habían escuchado además a Jesús hablar del tema. Esta vez, sin embargo, añadió más detalles, y usted ve que dice el Señor que le van a agarrar los sacerdotes, lo van a agarrar los escribas y le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles, lo escarnecerán, le azotarán y le crucificarán. O sea, le dio el Señor Jesús toda la información de lo que le iba a suceder. Entonces, ¿se cumplió o no se cumplió eso? Claro que sí, se cumplió. Y nosotros continuamos buscando en las Escrituras en cuanto a la muerte del Señor Jesús, que ya se lo anunció. Yo estoy aquí buscando, fíjese, y vengo y entro yo al versículo 25. No me da el capítulo 25, no me da más información. Entonces, hay una información aquí en donde dice que hay un complot
para entregar a Jesús, para agarrarlo preso. Está en Mateo capítulo 26, versículo 1. Dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días, ya se va acercando el tiempo, hermano, se celebra la Pascua. La Pascua, la fiesta solemne que Dios había dicho. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ya les está hablando. Dentro de 2 días, señores, discípulos que andan conmigo, será eso terrible. Versículo 3, y le sigue diciendo el Señor Jesús: entonces, cuando me capturen, dicen, me capturarán los principales sacerdotes, los escribas. Aquí aumenta más información el Señor. Y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces, hermanos, siempre siguiendo en el capítulo 26, vamos viendo cómo el Señor Jesús y las Sagradas Escrituras nos está dando información. Veamos qué pasó con el tal Judas. Versículo 14, estoy en Mateo 26, 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Seguía el plan ese tremendo. Viene en el versículo 47. Estoy en Mateo 26, 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Recuerda que Jesús ya lo había anunciado. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Esa era la señal para que los guardias del templo lo agarraran, lo capturaran a Jesús. Versículo 49. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Para su información, Judas Iscariote jamás le dijo a Jesús Señor. Todo el tiempo le dijo maestro. Ahí estaba comprobado que él nunca creyó en Jesucristo y que todo lo que les había dicho, que iba a resucitar y todo eso, él lo oyó pero no le creyó. Igual como está sucediendo hoy, hermano. Se está predicando que ya estos son tiempos finales, que debemos de ponernos en paz y en orden con Dios, pero la humanidad, al contrario, lo oye pero no lo quiere entender, y si lo entienden se hacen los desentendidos, porque quieren seguir en sus deleites y en sus pasiones que los llevan a condenación. Entonces dice en el 50: y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron manos a Jesús y le prendieron. Entonces dice el Señor Jesús en el versículo 54: pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Porque ya las escrituras se estaban cumpliendo con esto, de que el Señor Jesús debía de sufrir y morir y resucitar al tercer día. Él se los había venido avisando a sus discípulos. Versículo 55.
En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Ah, caramba. Huyeron. Todos sus discípulos, dice la Escritura. No solo unos ni otros. Todos sus discípulos. Todos se fueron. Ya Judas ya no estaba con ellos porque ya lo había entregado. Ahí lo estaba entregando. Y los otros, si quiere, los otros 11, al ver lo que prendieron al Señor Jesús, huyeron. ¿Cuál será entonces el mensaje de hoy? Muy bien, queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús, hoy, en estos próximos días, digo porque pronto será, creo que en el mes de abril, la humanidad volverá a repetirse otra vez más la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, donde algunos muy alocadamente y muy locamente, diría yo, se visten de Jesús, y otros se visten de los apóstoles, y otros se visten de Pilato, y otros se visten de soldados, haciendo la pantomima, ese drama cruento y terrible. Y fíjese que también dicen que algunas iglesias evangélicas hacen semejantes actos, haciendo esa parodia, como si fuera de celebrar el azote, la muerte, la pasión que pasó nuestro Señor Jesús, eso terrible y lo hacen como un show de entretenimiento en las iglesias. Y hablo pues de iglesias que tienen de nombre cristianas evangélicas o protestantes. No digamos de la iglesia tradicional, pues ella lo celebra como que si fuera un gran evento. Sí sucedió, hermano, sí sucedió. La muerte de nuestro Señor Jesús sí sucedió. Pero que nos alegramos porque lo golpearon, porque lo vejaron, porque lo lesionaron, lo azotaron. No, hermano, lo recordamos y lo leemos con reverencia, no para celebrarlo ni estar entreteniendo a la gente, sino que para meditarlo así, que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, que Cristo sufrió todas estas golpes y lo desangraron, y dice que le mesaron su barba, se la alaron, y prácticamente dicen los teólogos muy reconocidos que prácticamente su cara iba deformada de golpes y su espalda y todo, hermano, todo. Y todavía lo clavaron en la cruz del Calvario. ¿Usted cree que es de alegrarse eso? No, hermano, es de reconocer en el corazón, con sencillez y un corazón constrito y humillado, y decir: gracias, Señor Dios Todopoderoso, por haber mandado a tu Hijo, nuestro Señor Jesús, a morir por mí en la cruz del Calvario, y con ello limpiarme mis pecados, y con ese acto hermoso pero tremendamente duro fuimos y nos otorgaron y nos dio Dios Todopoderoso la salvación por medio de Jesucristo. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.